Ah, muchas gracias por estar por acá con nosotros y en línea también. Ya sea que conozcas a Jesús o estás con nosotros para aprender más sobre Él, nos alegra que estás aquí. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. La lectura de hoy de las promesas de 199 es esta, Proverbios 28-26. Necio es el que confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría se pone al salvo. La palabra clave aquí es tener confianza. Y no confiar en nuestro corazón, sino confiar en Dios. El mensaje de hoy va a hablar sobre los temas del corazón y las cosas que pasan cuando dejamos ser dictado por nuestro corazón y que las cosas entren a nuestros ojos, lo que escuchamos. Todo que viene primero a nosotros, a nuestra mente, y después caen a nuestros corazones. La palabra de Dios dice que nuestros corazones son engañosos por encima de todas las cosas y desesperadamente malvados. Camina en el temor del Señor y serás liberado. Antes de empezar nuestro estudio esta mañana en Hechos 6, un poquito de anuncios. Como usted sabe, nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana en español. Y a la 1 de la tarde hacemos este mensaje en inglés. Si Dios quiere, están viendo ahora y no hemos tenido problemas técnicos. Si hay un problema técnico, recuérdese que puede ir a nuestras redes sociales o a nuestro sitio de web o aplicación y repasar el mensaje otra vez. Esta semana ha sido difícil. Pues vamos a orar sobre unas cosas primero. Estas cosas que queremos orar sobre hoy antes de entrar a nuestro mensaje. Vamos a orar y recordar a aquellos que dieron su vida sirviendo a nuestro país. Esta semana, acá en los Estados Unidos, este fin de semana, se celebra el día de Memorial Day, que celebramos a aquellos que han dado su vida en la guerra, defendiendo nuestros derechos, nuestras libertades. Sí, muchos otros los cogemos como otro fin de semana que tenemos 3 días libres, pero es bueno recordar que por qué la razón que se celebra este día de fiesta. Oremos por los padres, las familias, la policía y la ciudad de Uvalde, Texas. Una terrible tragedia que afectó a 19 niños, 2 maestros y a toda la comunidad. Oren por las familias de los 10 muertos en Buffalo que pasó hace un par de semanas atrás. Oren por las 6 personas baleadas en Filadelfia hace 2 semanas, que incluye el primo de uno de los empleados míos. Pero eso no se escuchó en las noticias nacionales, porque en ciudades así pasa siempre, tristemente. Oren por la comunidad urbanas aquí como en Austin. En todo el estado, el país, el mundo, que están en el centro de la violencia, la muerte y el mal, porque el enemigo se ha establecido en estas grandes ciudades de todo el mundo, como aprendimos la semana pasada. Oremos por las elecciones en Colombia. El país busca avanzar hacia régimen que se apoya por el gobierno venezolano. Y vemos lo que ha sucedido allá en Venezuela. Aún encima de eso, es posiblemente que traigan ese mismo clase de estilo de gobierno a Colombia. Qué triste. Entonces metamos a la enseñanza, pero quería que oren conmigo antes de meterlos a la palabra de Dios. Entonces, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por estar acá reunidos en persona y en línea. Te damos gracias por tu palabra, por tu salvación. Pedimos que tu Espíritu entre en este lugar, nos des el poder del Espíritu Santo para poder predicar y enseñar tu palabra, Señor. Padre, oramos por todos que se han sacrificado
en las guerras y defendiendo nuestro país. Las libertades que tenemos acá, que muchos, aún en nuestros países hispanos y en muchos otros lugares, quieren venir para acá porque han visto las buenas cosas que has hecho acá en un país que estableciste, pero se ha ido muy lejos de ti, Señora, hoy en día. Pero todavía hay libertades que no se encuentran en otros lugares, las oportunidades. Entonces bendice a aquellos que defienden nuestra nación. Padre, triste, qué semana tan triste, con la matanza ya en Uvalde de 21 personas, 19 siendo niños de la comunidad, niños de padres, de madres, hijos de la policía, ellos mismos también. Y sabemos que el enemigo va a disfrutar tratando de dividir a nuestra nación, a esa ciudad, a la iglesia, al mundo, en vez de estar unidos en oración y estar alrededor a esa comunidad y a nuestras comunidades que están sufriendo mucho. Padre, oramos por las elecciones en Colombia. Tú eres el que levanta a presidentes, a gobernadores, los líderes que tú has puesto, aunque no los gusten, el que ha puesto, tú eres el que establece el gobierno y los das el gobierno que merecemos. Y a veces no es lo que uno piensa, pero sabemos que por la persecución los acercamos más a ti. No sé si ese es el plan para Colombia, pero lo levantamos. Levantamos a esta comunidad y acá en Austin y en nuestras comunidades hispanas, Señor, que sigas levantando a hombres de Dios que no tengan miedo de predicar tu palabra, que estén llenos del Espíritu Santo y de fe, como es el título de nuestro mensaje hoy, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, Señor. Padre, te invitamos y pedimos que traigas el Espíritu Santo en este lugar y los toques a los que estamos acá y en línea. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, han sido unos días pesados en nuestro estado, mientras pensamos en los niños pequeños y los maestros perdidos esta semana. Como padre, solo puedo imaginar el dolor por lo que están pasando. Lamentablemente, grande parte de esta violencia ocurre con más frecuencia de lo que nos gusta escuchar en nuestras comunidades. Como aprendimos la semana pasada, el enemigo tiene un punto de apoyo en nuestras ciudades, ya sea asesinatos, tráficos sexuales, las drogas, los suicidios, los abortos, las relaciones antinaturales. Todas estas cosas son mal y se llaman pecado. El mundo se está volviendo más malo y malvado y llamamos al bien mal y al mal bien. ¿Qué hace mejor? ¿Qué es una de las cosas que hace mejor el enemigo en estos tiempos de alta emoción? Él causa división y usa a las personas, incluso dentro de la iglesia, para hacerlo también. Como aprendimos la semana pasada, el objeto del enemigo es dividir y conquistar. Él usará esta tragedia que pasó esta semana para dividirlos al hacer de esto un problema de control de armas. Otros lo usarán para hacerlo un problema racial. A pesar de que el crimen fue un joven hispano entre un grupo de niños hispanos. Otros dirán que el tiroteo fue asesinado por las policías porque es hispano. O, como se escucha hoy, no respondieron los oficiales rápidamente, entonces lo van a hacer sobre eso. Familia, recuérdese que el enemigo está buscando un ángulo para dividir y desviar a la atención del problema real.
que es una generación pecamosa que no se ha arrepentido. Hay mal en este mundo, pero tenemos la esperanza que viene en Jesucristo. Si eres cristiano, tienes una oportunidad de compartir eso con este mundo que está en dolor, está en pecado, pero tenemos la esperanza que viene con Jesucristo. Mire, la división, ¿verdad?, vendrá de los medios de comunicación, entrenadores, figuras del deporte o de las televisiones. Y si estás en los Estados Unidos y solo ves televisión en español, porque no sabes inglés, entonces lamentablemente te va a decir que solo vas a tener un lado de la historia. Porque no importa si es Telemundo, Univisión o CNN, las tres te van a contar la misma historia de su punto. Te digo esto no para conversar sobre que te vayas para la derecha o la izquierda, porque este fin de semana, el viernes por la noche estuve en Houston y uno que dice que es republicano, diciendo, la única manera que vamos a quitar estas pistolas es para que, como hay una convención de la Asociación de Pistolas, la NRA, en Houston, dice, no, hay alguien que debe ir allá y hacer un tiroteo para que aprendan. Ese no era alguien de la izquierda, ese era alguien que era republicano, hablando así. Y también hablando que apoya el aborto y todo esto. Entonces, las soluciones no son en el gobierno, las soluciones no son en un partido de derecha o de la izquierda. Las soluciones están en la palabra de Dios, en Dios mismo. Hay que mirar las cosas que están pasando en esta vida a través de la lente de la Biblia. Que Dios y el Espíritu Santo inspiró a los hombres a escribir para nosotros. Honestamente, esta es la razón por la que estamos aquí en el corazón de Austin. Soy un niño hispano de la ciudad y conozco el tipo de enseñanzas que recibimos y no recibimos en nuestras comunidades. Hablaremos más sobre esos temas, pero para meterlos ahora a nuestro texto de hoy, vamos a estar en Hechos, capítulo 6, versículos 8, y apenas vamos a cubrir, el capítulo 6 es del 8 al 15, y los primeros dos versículos del capítulo 7. Ok. Hechos 6, versículo 8, va a ser nuestra lectura de hoy. Primero una introducción. La semana pasada nos presentaron a Esteban, quien se va a convertir en el primer mártir de la iglesia en el capítulo 7. Pero tendría un gran impacto porque estaba lleno de fe y poder, que es el título de nuestro mensaje de hoy. La semana pasada, entonces leamos. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Amigos, el enemigo tratará de dividirnos, pero recuerden que si se han arrepentido y han entregado su vida a Jesucristo, Dios os ha llamado a llevar la esperanza de Jesús a un mundo perdido. Nuestro mensaje de hoy se llama lleno de fe y poder, porque eso es lo que tenía Esteban y eso es lo que necesitamos nosotros. Esteban estaba lleno de fe y de poder. ¿Y qué estaba haciendo ese tiempo? Sirviendo mesas. Estaba lleno del Espíritu, caminaban en el Espíritu y fue bautizado en el Espíritu para tener el poder de ir y servir. Comenzó sirviendo mesas, pero eso solamente fue el comienzo para Esteban. Dice que hizo grandes maravillas y señales entre la gente. Esto fue la primera vez que alguien más, además de Jesús o los apóstoles, había realizado señales y maravillas. ¿Qué nos dice en Mateo 25? Mire, Mateo 25 dice, Jesús nos enseña el valor de ser fiel en las cosas pequeñas.
que dice esto. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de muchas más. Ven y comparte la felicidad de tu señor. ¿Estás siendo fiel en las cosas pequeñas que Dios te ha hecho, quieres que hagas en su vida? Si es servir mesas, si es lavar platos, si es limpiar los baños, servir en la iglesia. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas y los estás haciendo? Muchas veces pensamos que nosotros no queremos hacer las cosas pequeñas porque tenemos los ojos fijos en las cosas grandes. Pero vemos acá que Esteban fue fiel en lo poquito, en servir las mesas. Mire, si usted piensa así, ese es el pensamiento de la sociedad de hoy. Todos quieren el éxito instantáneo, ya sea en su carrera, en su negocio, en sus finanzas, en el ministerio o cualquier otra cosa en la vida. Vivimos en la cultura de los fideos instantáneos, el café instantáneo, del microondas para que me lo cocine en 2 segundos. El Señor aquí nos dice que tenemos que ser fieles en las cosas pequeñas primero. ¿Cuál fue la clave para Esteban? Esteban estaba lleno. ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu y de la sabiduría. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de la gracia y el poder de Dios. ¿Qué significa estar lleno? La palabra griega nos dice que lleno significa lleno, es decir, lleno en un lugar de vacío, de vasijas huecas, de una superficie cubierta en cada parte, del alma completamente impregnada de completo, es decir, completo, no le falta nada, perfecto. Debemos ser vacíos de nosotros mismos, convertidos en vasijas huecas, para que podamos ser bautizados y llenos del Espíritu, y a llegar a estar tan llenos del Espíritu que la gracia de Dios se desborda de nosotros. Amén. ¿Está su fe llena de las convicciones de verdad de quién es Dios? ¿De lo que hizo Cristo? ¿De lo que dice su palabra? ¿Estás lleno de eso? ¿De la fe? ¿Estás lleno de la gracia de Dios? La gracia de Dios es una de las cosas más difíciles para muchos de nosotros. Es difícil perdonar, es difícil olvidar, es difícil abrazar a las personas, incluso que cuando son difíciles. Sin embargo, cuando te das cuenta de cuánta gracia te ha dado el Señor, te das cuenta de cuánta más gracia debemos darle a los demás. Dios quiere que seas completo sin que te haga falta nada. Dios te está llamando a salir con fe y cumplir el llamado de Dios en tu vida, donde quiera que Él te haya colocado. Puede que no todos estemos en el ministerio, pero todos estamos en el campo misionero. Y la cosecha está llena de personas heridas que vemos todos los días si abres los ojos espiritual. Pero si estás tristemente en las cosas, solamente metido en las cosas tuyas, en tus problemas, estás ciegas a las cosas que están alrededor de ti. Dios no los llamó para sentarlos y preocuparlos sobre nosotros solamente. Si eres cristiano, tienes la esperanza de Jesucristo en ti. Qué cosa tan buena, un regalo para el mundo, no solamente para ti.
No tengas esa cara amargada. Tengas el gozo del Señor y compártelo, que este mundo te necesita. Estás haciendo lo que el Señor te ha llamado. Si sientes el tirón, pero tienes miedo, no confíes en tu corazón, sino confía en Dios y da un paso de fe. Ahora te digo esto, ¿qué sucede cuando das un paso de fe? El enemigo atacará. Tristemente, es la vida, lo hemos dicho las últimas semanas. Si eres cristiano, estás entrando en una batalla, estás en medio de una batalla, o estás saliendo de una batalla, o preparándote para ir a otra batalla. Pero recuérdate que no vas a entrar a esa batalla solo. Dios va alante de ti. No deje que te desquite tomar ese paso de fe que Dios te está llamando. Ahora leamos versículos 9 al 14 de Hechos 6. Para ver 3 maneras en la forma en que el enemigo ataca. Ok. Con él se pusieron a discutir ciertos individuales de la sinagoga llamado de los libertadores, donde habían judíos de Sirín y de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron antes del consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Ok, antes de explicar lo que acaba de pasar, a Esteban lo han cogido preso, que hemos visto ese tema a través del libro de Hechos. Pero primero vamos a explicar quién son los libertadores. Los libertadores eran los descendientes de judíos que previamente habían estado en esclavitud, pero que habían ganado su libertad de Roma. Más tarde se les más tarde les presentaré a Saul de Tarso en Sicilia, quien se convertiría en el apóstol Pablo. Y es posible que este fue su sinagoga, porque era de esa área. Y él puede haber sido uno de los que enfrentó a Esteban. Now, lo que sucede cuando comenzó una discusión con Esteban, son humildemente cerrados, porque él está lleno del poder del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. No la sabiduría del mundo, sino el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es asombroso porque Pablo se describe a sí mismo como un hebreo de hebreo, que fue estudiante del gran Gamaliel, que era de la escuela conservadora más estricta y mejor de Jerusalén. Sin embargo, con toda la sabiduría del hombre, no se pudo comparar con el poder que nos ha dado el Espíritu Santo y que le dio a Esteban. Ninguno de ellos trajeron su discusión y Esteban los cortó empezaditos con la palabra de Dios y el poder. Cuando no pudieron vencerlo en el debate, comenzaron a difamar su carácter. Esta es la segunda cosa que vemos cómo ataca el enemigo. Los ataca. Primero vimos que traen el debate, y lo vemos si estás viendo las noticias, vemos el debate hoy en día. Comienzan a difamar su carácter. Cuando empiezas a ver estas cosas,
Hazte esta pregunta: ¿están trabajando con el Espíritu de Dios o con el Espíritu del enemigo? Ok, comienzan a difamar su carácter y lo acusarán de malas enseñanzas, hablando en contra de Moisés y de Dios. Luego agitarán a la multitud, alimentándolos con mentiras. La palabra de Dios, como vamos a leer en un poquito, dice que el enemigo, Satanás, él es el rey de las mentiras. Hasta este punto la gente ha estado asombrada y temeroso de Dios, pero por las obras que han estado haciendo. Pero vemos como el enemigo usa la división y las mentiras para tratar de acusar a la gente. El enemigo entonces reúne a testigos falsos para testificar contra Esteban y acusarlo de las mismas cosas de las que acusaron a Jesús. ¿Qué fue eso? Mateo 26, 59 al 61 dice esto: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Ahora, Jesús estaba hablando del templo de él mismo, el cuerpo de él, pero también estaba dando una profecía que se cumpliría el año 60 AD, después de el año 70, que vinieran los romanos y destruyeron ese templo piedra por piedra. Y esa fue la última vez que estuvo establecido ese templo judío, porque lo quitaron, lo destruyeron piedra por piedra. Estaba lleno de oro y le quitaron para quitarle el oro y todo. Pero en este pasaje Jesucristo está hablando que él iba a morir y resucitar a los 3 días. Es fascinado por estas personas religiosas de la ley. Me interesa tanto, no entiendo. Es fascinante. Vemos a estas personas religiosas de la ley que traen a falsos testigos. Cuando la ley, en los 10 mandamientos, dice que no den falso testimonio. Los mandamientos están ahí para convencerlos de que somos pecadores. E incluso aquellos que se suponen que están enseñando a la palabra de Dios. Los 10 mandamientos era la ley, pero no era es para decirles a nosotros: usted es un pecador, necesitas a Jesucristo. Y acá vemos que estos maestros religiosos están quebrando la ley, diciéndole a otros que sean falsos testigos contra Esteban, y lo hicieron contra Jesús. Maestros de la palabra de Dios enseñándole a la gente a hacer lo malo. Sin embargo, su pecado y odio por el impacto. ¿Por qué? Hemos estudiado esto antes. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto pecado? Porque estaba impactando los negocios y el ministerio, porque los apóstoles estaban ahí, y cuando se hacían estas maravillas y empezaron a enseñar, la gente los empezaron a seguir a los apóstoles y a los discípulos y a aprender la palabra de Dios. Entonces, como le estaba impactando su negocio, porque recuérdense que para ellos ya el ministerio ya no era la palabra de Dios, era sobre el negocio, sobre los fondos que entraban, los diezmos que venían. Eso es lo que le importaban a ellos, y ahora estaba siendo impactado. Vemos que este pecado de odio empezó a darle una ira en el corazón, al punto de cometer asesino en su propio corazón, antes de que lo desarrolla. El pecado
siempre empieza en el corazón. Pero ¿cómo empieza? ¿Qué son las cosas que estás viendo en la televisión o en el mundo? ¿O qué son las cosas que escuchas que te estás llenando? Mire, la palabra de Dios dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El problema es que le metemos más basura al templo de Dios que la palabra de Dios. Entonces, lo que lees, lo que escuchas, empieza a meterte en tu cabeza, en tu mente. Después cae tu corazón. Y ya cuando se ha metido en tu corazón, ya lo vas a desarrollar físicamente. Y es lo que está pasando acá. Digo esto para cambiar a lo que pasó esta semana. Solamente podemos imaginar lo que el joven de Ubalda estaba pensando antes de disparar a su abuela y después ir a la escuela y mató a 19 niños y a 2 adultos. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba escuchando? ¿Qué entretenía en su mente antes de hundirse en su corazón y luego actuarlo? Podemos tratar de analizar esto de todos los diferentes ángulos, todos los diferentes puntos de vista. De pronto él estaba vestido trasvestido de mujer, aunque era varón. ¿Qué problemas estaban pasando? ¿Qué problemas pasó en la casa? De pronto estaba abusado. ¿Qué estaba escuchando? Uno puede analizar todas estas cosas. Amigos, el problema es un problema del corazón. Y el mal comienza en nuestros corazones. No tienes que ser un asesino para matar. E incluso puedes ser una persona religiosa, como vemos acá en nuestra historia, si permites que el enemigo entre en tu corazón. No dejes que el enemigo, no le des capo, no le abres la puerta al enemigo a entrar a tu corazón. La palabra de Dios dice, hay que proteger nuestro corazón. Pero ¿qué hacemos? Los mantenemos en malas relaciones. Dejamos que nuestros hijos se metan en relaciones para que aprendan cómo sufrir. Porque en vez de ir a esperar que se casen, esperamos experimentalmente en nuestras relaciones y empezamos a tener dolores. Las cosas que los traen impactan nuestros corazones. Mire lo que dice Juan 10:10 sobre nuestro enemigo. Dice, en Juan 10:10 dice esto: el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Juan 8:44 dice esto: tú eres de tu padre el diablo, y los deseos de tu padre quieres hacerlo. Fue un asesino desde el principio y no se sostiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, habla desde sus propios recursos, porque es un mentiroso y el padre de ella. No permitas que el enemigo entre en tu corazón, porque comienzas a mentir y creerás tus propias mentiras, lo que te llevará a destruir y a matar, como comenzamos a ver aquí con estas personas religiosas. Lo han llevado bajo custodia y dicen que va a cambiar las costumbres y tradiciones que Moisés estableció. Una respuesta tan esperada de un sistema religioso hipócrita. No fue diferente en los tiempos bíblicos y no es diferente hoy. ¿Qué está predicando realmente? Esteban estaba predicando a Jesús y el arrepentimiento a través de la obra de Jesús en la cruz, su resurrección y nuestra esperanza en su regreso. Él estaba haciendo señales y maravillas que serían un testimonio al poder de Dios.
Jesús también fue acusado falsamente de lo mismo. Sin embargo, ¿qué enseñó Jesús? Vemos una parte de su mensaje en el Sermón de la Montaña después de cubrir las bienaventuranzas. Mateo 5, 17, 20 dice esto: no piense que ha venido a anular a la ley o a los profetas. No, he venido a anularlos, sino a darles completamente y a cumplir los mandamientos. Porque solamente Dios puede cumplir la ley. Vamos a hablar sobre qué es el propósito de la ley, acuerdo a lo que nos dice Pablo. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infringe uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otras a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les dije a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a los de los fariseos y de los maestros de la ley. Además, continúa diciendo en el capítulo 5 que el verdadero problema es una cuestión del corazón. Mire, en los versículos 21 a 26 dice esto. Nada más voy a repasar rápidamente. Él dice que el asesinato comienza en el corazón. En 27 a 30 dice, él habla del adulterio que empieza en el corazón. No es solamente que si fuiste de tu matrimonio y hiciste el acto, pero si has tenido esos pensamientos, lo llama pecado. Versículos 31 y 32 dice, él dice que el matrimonio es sagrado y solamente es entre las dos personas. Él dice, él no insta a ir a la segunda milla y amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos, los dice la palabra de Dios. Palabras, cosas duras, que en tu propio poder no puedes hacerlo. En tu propio poder no puedes cumplir la ley de Dios. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo y tener la fruta y empezar a caminar en el Espíritu. Ese es el problema. Los comparamos a la ley y fracasamos. Tratamos de decir, bueno, hice mejor que la otra persona. No, la comparación acá dice, no puedes quebrar ninguno. Él dice, tienes que cumplirlos todos. Por eso es que todos somos culpables de quebrar la ley de Dios. Ahora, dice, toma a Jesús que murió por tu pecado en la cruz. Y ahora camina en el Espíritu Santo, en la fruta del Espíritu Santo, que es amor, paciencia. No ser una persona violenta. No ser una persona que tenga la paciencia, que no se ponga bravo rápido. Son frutas del Espíritu Santo. Los escribas, fariseos y religiosos de entonces y de hoy quieren mostrar una apariencia externa, pero la palabra de Dios revela la condición del corazón. Pablo dirá esto acerca de la ley en Romanos 7:7. Yo no había conocido el pecado sino a través de la ley, porque yo no había conocido la condición, yo no había conocido la codicia a menos que él lo hubiera dicho, no codiciarás. Revelando la condición de su corazón. Pablo, que era fariseo, maestro, enseñaba las enseñanzas y le había dicho, yo he cumplido con la ley, pero no fue hasta que leí y la palabra de Dios me partió, porque empezó a leer las cosas que estaba pensando en mi corazón. De pronto no tuve el valor
de hacer las cosas que tenía en el corazón. Pero Dios, ¿cuántas veces no leyó los corazones de los maestros, de aquellas personas pecadosas? Él conoce las cosas que pensamos en nuestros corazones. Y ahí fue cuando fue Pablo cortado. No hay que dividirse demasiado, no quiero dividirse demasiado, pero se ven en las escrituras que Jesús fue duro contra los líderes religiosos y los falsos maestros. ¿Por qué? Porque estaban desviando a las personas en lugar de conducirlos a Dios. Querían desplomar al rebaño, tomar su dinero, vivir en un estilo de vida impío y y aprovecharse de las mujeres, los niños y el poder que tenían sobre los demás mientras vivían una vida hipócrita. Vuelven su mirada al pecado y adoptan las formas y estilos de la vida del mundo en el nombre de exclusión. Para mí es bien triste cuando hablo con mucha gente que no vuelve a la iglesia porque han sido tan heridos por la iglesia. Recuérdese que el pastor, el maestro, es como usted. El problema es que para nosotros queremos poner a alguien en una posición alta. Mire lo que hacemos con la Virgen María, lo que hacemos con los apóstoles, los ponemos de santo. Ahora, la palabra de Dios dice que todos somos santos, pero los elevamos a un punto que lo miramos como un ídolo en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Cuando el lobo entra y ve eso, toma ventaja de la oveja. Y después tenemos a gente que son abusadas espiritualmente, físicamente, porque hemos puesto la posición del pastor altamente. No hemos visto la fruta. Sabemos esto, el juicio de Dios llega primero a la casa de Dios. Y lo estamos viendo. Estamos viendo a pastores de iglesias grandes cayendo izquierda por derecha. Porque han estado se han ido del matrimonio a tener una relación con la secretaria, con otra mujer, han abusado a niños. No solamente lo vemos a través de todas las iglesias. Vamos a terminar un poquito más temprano por un cambio. Vamos a leer los últimos versículos. Casi estamos ahí. Esa es la última versículo del 15 y después los toca dos más. Ha visto estos últimos versículos de hoy y vas a ver la gracia de Dios hacia estas personas religiosas, porque su corazón es que se arrepienten y vuelvan a Dios. Y ese es el mismo corazón de Dios para nosotros, que volvamos a Dios, que los arrepentamos. No solamente para el impío que no conoce a Dios, sino para el cristiano que de pronto se ha descarrilado, para el pastor que se descarriló. Arrepentimiento está abierto para todos. Vamos a leer el 6:15. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Esteban está ahora ante el consejo y sus acusadores. Hemos visto las tres formas en que ataca el enemigo. Trata de meternos en discusiones. Él mancha nuestro carácter como lo hizo con el Esteban. Hace que la gente mienta sobre nosotros. Y ahora Esteban está ahí entre el consejo.
¿Piensas que tiene miedo? ¿De pronto está nervioso? ¿Y está teniendo temor por su muerte? No, está tranquilo, colectivo, y los que se preparan para llevarlo a juicio ven su rostro brillando como el de un ángel. Literalmente estoy dejando que su luz brille de Jesús. Están viendo la luz y el gozo, y aunque está de juicio, solamente ven a Jesús y Él brillando a Jesús en este momento. ¿Cómo muestra? Mire el amor de Dios por nosotros. Mire cómo muestra Dios su gracia a estas personas religiosas. Les da una señal del mismo Moisés contra a que acusaron a Esteban de hablar. Éxodo 34:29 dice esto: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, pero no sabía que por haber hablado con el Señor, de su rostro salía una luz. Entonces, mire la gracia de Dios. Dicen que Esteban está hablando contra Moisés, y cuando lo van a acusar, ven esta luz como un ángel. A ver si se recuerdan, como son maestros de la palabra de Dios, si se recuerdan cuando Moisés vino y estuvo con Dios y bajó con la ley, como brillaba con la luz de Jehová también. Mira qué testimonio de Dios estando con Esteban, que estaba lleno de fe y poder. Él está tranquilo. ¿Por qué? Porque Jesús los dice que estén tranquilos. Mira lo que dice en Lucas 11:11-12. Cuando Moisés... copió la que no era. Ok. Básicamente lo que dice ahí en Lucas 11:11, cuando te traigan antes de los gobernadores, entre la sinagoga, los sacerdotes, y te acusen, no te preocupes, que vas a estar con el Espíritu Santo, que te dará las palabras que decir para proclamar. Alabado sea Dios. Sabemos que Esteban no solo está lleno de fe y poder, sino lleno del Espíritu y la sabiduría, y lleno de gracia. Ok, vamos a terminar con nuestros últimos 2 versículos. Entrando al capítulo 7 de Hechos, vamos a solamente leer el primero y la mitad del segundo versículo. Entonces, ¿qué le dicen los del consejo? ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntaron el sumo sacerdote. Y él contestó: hermanos y padres, escúcheme. Qué lindo. Esta es la oportunidad como cristianos que buscamos. Una oportunidad para compartir la esperanza que tenemos en Jesús. Esteban se concentrará con estos líderes religiosos usando las escrituras y las historias del Antiguo Testamento para que los vean desde un perspectiva diferente que no hubieran considerado antes. Por eso es que las próximas semanas vamos a coger el capítulo 7, son 59 versículos, y las vamos a coger suave, porque de pronto muchos de ustedes no han aprendido o han leído mucho el Viejo Testamento. Entonces vamos a leer el llamado de Abraham, vamos a leer sobre el hijo Isaías, vamos a leer sobre los 12 hijos de Israel, sobre Moisés, sobre Josué, y aprender sobre eso sobre las próximas semanas. Pero qué testigo de Dios y el poder con que viene para compartir la palabra de Dios con estos. Ahora, ¿qué pasa cuando tú compartes el Evangelio? Hay tres posibilidades,
tres reacciones que son posibles. Lo primero es que cuando compartís el Evangelio se arrepientan y de acuerdo con Dios y lo siguen. Es la mejor opción, ¿cierto? Pero también hay estas otras dos. Y Batalo fijan que no existe. Entonces tratan de cambiar el tema. Tratan de no hacerte caso. O como no te entendieron, tratan de cambiar el tema. La otra es que ignoran lo que escuchan porque no quieren ser confundidos por los hechos que ya han decidido en su corazón de hacer. Ya ellos en su corazón han decidido que voy a rechazar el mensaje. Entonces tenemos a los que se arrepientan, tenemos a los que tratan de cambiar el tema y tenemos los que ignoran la palabra completamente. Porque ya en su corazón ya han decidido. Entonces, ¿por qué predicamos? Porque nunca se sabe quién más está escuchando. En medio de estos habría un hombre llamado Saúl, un miembro de los fariseos, que aprenderemos más en el capítulo 9. ¿Sabes por qué tengo un corazón por la comunidad urbana y hispana? Porque soy un niño de la ciudad que nació en un sistema religioso sin tener una relación con Dios. Vimos acá, esta gente era religioso, pero no tenían una relación con Dios. Porque en medio de eso querían matar. Y lo van a matar. Luego, cuando llegué a conocer a Dios, vi que las personas en nuestras comunidades estaban más enfocadas en las experiencias de Dios, buscando el poder del Espíritu Santo y las señales y maravillas, pero no tenían una profundidad en la palabra de Dios. Como resultado, caemos debajo cualquier doctrina que sopla y entra en la iglesia. Es muy fácilmente las falsas doctrinas que entran, la doctrina de propósito, la doctrina de prosperidad, la doctrina de hacer señales y maravillas, y ese es el ministerio. Muchas falsas doctrinas que entran. No que las maravillas no pasan, pero cuando lo hacemos el método y lo normal y los apartamos de la palabra de Dios, ese es el problema. De pronto lo vemos en las televisiones. Nosotros necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo, pero también necesitamos estar llenos de fe. Lo que significa es estar llenos de las convicciones de la verdad, de quién es Dios, lo que hizo Cristo en la cruz y lo que dice su palabra. Primero Pedro 3:13 al 17 dice esto: y ustedes, ¿quiénes va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman a los que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Los dice acá
que estar preparados para responder con la esperanza que tenemos nosotros. Si tienes esta esperanza, tenemos que compartirla. Hay un mundo que está herido y quieren saber las promesas de Dios, quieren saber por qué tu vida ha sido cambiada. Pero si tu vida no ha estado cambiada y sigues con la misma amargura, estás amargado con la vida, entonces ¿a dónde está el gozo de Dios? ¿Cómo les va a dar eso? Estos versículos no solamente eran para Esteban, eran para nosotros. Recordar los ataques vendrán cuando comiences a proclamar la verdad de Jesús con audacia y escuches el aliento que Pablo le da a Timoteo y a nosotros, que vemos a Esteban preparándose para predicar su alma la semana que viene. En 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 al 5, dice esto: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digas las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos y dedica a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Familia, estamos en los últimos días. Estamos aquí para ayudarte a cumplir con el ministerio que el Señor te ha puesto en tu corazón, equipándote en la palabra de Dios y unirse con nosotros para llevar las buenas nuevas a nuestras comunidades urbanas y hispanas y a otras en todo el mundo. La visión es grande, pero esta es la misión que el Señor nos ha dado a todos, no solamente a nosotros. Nosotros estamos acá para ayudarte a entender la palabra de Dios, ayudarte a acercarte a Dios, y si no has recibido el Espíritu Santo, que lo recibas al Espíritu Santo, que sigas recibiendo esa llenura del Espíritu Santo para que cumplas con el llamado de tu vida. No todos van a ir a ser un pastor o a ser un maestro. A donde Dios te tiene, tu ministerio está ahí. ¿Estás preparado para dar un testamento de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás preparado para defender tu fe? Para dar la esperanza que tenemos en Jesucristo. Es el llamado para todos. Porque ese trabajo no lo puede hacer cualquier ministerio solo. Somos un cuerpo de Dios. Tenemos dedos, manos, pies. Y los ha dado diferentes regalos y talentos para traer el mensaje de Jesucristo al mundo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Padre, y pedimos por aquellos que están sufriendo hoy en día, físicamente, espiritualmente. Oramos otra vez por las familias allá en Uvalde. Estés con ellos, Padre. Nuestros corazones están pesados. Y cuánto más no el tuyo, que no solamente han muerto 21 personas, Señor, pero tú que ves todo el mal y el pecado del mundo, todos los asesinatos a través del mundo, todas las niñas y niños que están siendo abusados hoy, aún mismo ahora, todas las aborciones, los abortos que están pasando. ¿Cuánto no te duele el corazón a ti, Señor? Para darles un corazón como el tuyo. Darles un corazón nuevo, límpialos. Y que no lo escuchemos a nuestro corazón, sino que te escuchemos a ti, Señor. Padre, pedimos por tu Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, para poder ir con poder y predicar y ser un testigo de ti, Señor.
Te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendice esta semana, bendícelos a todos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Dios los bendiga. Los vemos la semana que viene.